En una tarde de primavera, el Parque Chapultepec estaba lleno de vida. Los árboles verdes y el cielo azul, sin una sola nube, creaban un escenario de paz, como si el mundo entero estuviera en armonía. Era uno de esos días en los que el aire parecía liviano y los problemas parecían menores bajo el sol brillante que iluminaba la Ciudad de México. María sostenía la pequeña mano de su hija, Camila, una niña de solo 5 años, con ojos curiosos y una sonrisa fácil. Para ellas, ese parque representaba un ritual semanal de pura alegría, un momento en el que madre e hija se desconectaban del resto del mundo. Camila corría entre los árboles, se detenía a observar las ardillas que subían y bajaban por los troncos y, de vez en cuando, miraba a su madre, riendo, como si pidiera permiso para explorar un poco más. María no podía imaginar que ese día, que había comenzado tan perfecto, sería recordado como el inicio de su peor pesadilla. Sentada en una de las bancas, seguía los pasos de su hija, aunque sus ojos se distrajeron por un momento con una mariposa naranja que se posó en su hombro. En unos segundos, desvió la mirada de la niña para observar el pequeño insecto, encantada por los colores vibrantes de sus alas, como si fuera un símbolo de buena suerte. Pero ese pequeño momento de distracción fue suficiente para cambiarlo todo. Al levantar la vista de nuevo, María ya no vio a Camila. El lugar donde su hija jugaba ahora estaba vacío, como si se hubiera desvanecido en el aire. Al principio, pensó que quizás Camila se había escondido detrás de un árbol, tal vez jugando a las escondidas, como hacía a veces para darle un pequeño susto a su mamá. Llamó a su hija en tono despreocupado, tratando de no alarmarse. «Camila, ¿dónde estás, mi amor?» El silencio que siguió fue sofocante. No se escuchaba ni una risita ni el sonido de pasos indicando un juego. Solo el ruido de las hojas moviéndose con el viento y el murmullo distante de otras personas en el parque. El corazón de María comenzó a latir más rápido, como si ya supiera la verdad antes de que sus pensamientos la alcanzaran. Se levantó, con los ojos muy abiertos y las manos temblorosas, mientras repetía el nombre de su hija en un tono cada vez más desesperado. Sus pasos se volvieron rápidos, el sonido de sus zapatos resonando en el camino de piedritas. Cada vez que no encontraba a Camila, sentía que su corazón perdía un pedazo. Gritando, llamó la atención de los que pasaban, las personas miraban alrededor, tratando de entender la situación. Algunos se acercaron, ofrecieron ayuda, y pronto un pequeño grupo de desconocidos comenzó a buscar junto a María, revisando cada rincón del parque, cada arbusto, cada lugar donde una niña podría estar. En medio de la desesperación, María sentía un vacío que crecía a cada minuto, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto denso y frío. Llamaron a la policía, y el parque fue rápidamente acordonado. A María la llevaron a una banca para tranquilizarla, aunque ella gritaba que necesitaba seguir buscando. Los oficiales le hicieron preguntas, le pidieron describir la apariencia de Camila, su ropa, detalles que apenas podía responder entre sollozos. Se sentía perdida en un dolor que crecía de forma abrumadora, invadiendo su alma y destruyendo cada centímetro de esperanza que aún resistía. Al final del día, cuando el sol empezó a ponerse y la temperatura descendió, María permaneció sentada, con el rostro mojado de lágrimas y la mirada fija en la nada. Sentía que una parte de ella había sido arrancada, una parte que jamás podría reemplazarse. El parque, que siempre había sido el lugar de sus recuerdos más felices, ahora se convertía en un lugar sombrío, cargado del eco de un grito silencioso y de una ausencia insoportable. Esa tarde, que había comenzado con la tranquilidad de una primavera, terminaba como una tormenta devastadora, marcando el inicio de una larga y dolorosa búsqueda por su hija. Una búsqueda que ocuparía cada segundo de su vida de allí en adelante. Con el pasar de los días, el hogar de María se convirtió en un lugar de sombras y ecos vacíos. Las paredes, que solían estar llenas de risas y fotografías felices, ahora parecían aprisionarla en una soledad implacable. Cada rincón de la casa le recordaba a Camila, los juguetes aún esparcidos en el suelo de su cuarto, las ropitas de colores brillantes y la pequeña cama que todavía parecía esperar a su dueña. Pero ahora, el silencio reinaba, y ese vacío era abrumador. María apenas dormía. Pasaba las noches mirando el techo, reviviendo en su mente aquel momento en el parque,
pensando en lo que podría haber hecho diferente. Cada mínimo detalle volvía a ella en flashes dolorosos, la risa de Camila, el sonido de sus pequeños pasos, el suave murmullo de la gente a su alrededor. Cada vez que cerraba los ojos, veía a su hija desaparecer una y otra vez, como si su mente no le permitiera escapar de esa pesadilla. Mientras tanto, Alejandro, su esposo, lidiaba con el dolor de una manera completamente distinta. Poco a poco, había comenzado a ausentarse cada vez más. El peso de la pérdida lo sofocaba y, al contrario de María, él prefería no hablar de Camila. Para él, cualquier mención era como un puñal que reabría la herida. Cuando María intentaba hablarle, sus respuestas eran secas, cortantes. Así, el vínculo entre ambos comenzó a desgastarse, como si la ausencia de Camila arrancara no solo a su hija, sino también a la conexión entre ellos. Una noche, mientras María revisaba una vez más las cajas de recuerdos de Camila, Alejandro finalmente habló, su voz rota por la frustración. María, tienes que dejar esto. Ya han pasado meses y no podemos vivir así. La policía está haciendo lo posible, pero tú y yo necesitamos seguir adelante. Las palabras de Alejandro atravesaron a María como una daga. Para ella, seguir adelante era impensable. No podía entender cómo él siquiera mencionaba esa posibilidad. En sus ojos vio un hombre que ya había renunciado a la esperanza, y eso la llenó de una tristeza infinita. María le respondió con la voz temblorosa, apenas conteniendo las lágrimas. ¿Seguir adelante? ¿Cómo puedes decir eso? Es nuestra hija. No voy a descansar hasta encontrarla. No me importa cuánto tiempo tome. La tensión se volvió insostenible. Alejandro, incapaz de soportar más la situación, se levantó y salió de la casa, dejando a María sola, aferrada a una fotografía de Camila, como si su vida misma dependiera de ese último pedazo de esperanza. Con el pasar de los días, María comenzó a notar cómo todos a su alrededor, incluso amigos y familiares, parecían tomar distancia. Sus llamadas y mensajes comenzaron a ser menos frecuentes, y pronto, los pocos que aún la buscaban le recomendaban que considerara aceptar la situación, para que pudiera superar su duelo. Pero para María, la idea de aceptar aquello era traicionar el amor que sentía por su hija. Así, sumergida en su dolor y cada vez más aislada, María tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Compró una enorme cantidad de fotografías de Camila y las convirtió en volantes. Con determinación casi obsesiva, comenzó a pegarlos en cada rincón de la ciudad, en postes, paredes, paradas de autobús, mercados, e incluso en las puertas de edificios. Su rostro se volvía familiar para las personas de la Ciudad de México, todos sabían de la mujer que buscaba incansablemente a su hija perdida. Para algunos, ella era una madre que no se daba por vencida. Para otros, era alguien que ya no podía distinguir la realidad de la esperanza. En su corazón, cada volante pegado era una promesa, no descansaría hasta que Camila regresara a casa. Pasaron los años y la vida de María se convirtió en un monótono peregrinar entre recuerdos y promesas rotas. La casa se llenó de fotografías de Camila, en la entrada, en el pasillo, en su propia habitación. Parecía que había congelado el tiempo, aferrándose a las últimas imágenes de su hija. No importaba cuánto doliera, su fe en que la encontraría seguía viva, aunque cada vez más debilitada. Entonces, en una tarde fría y gris, 10 años después de aquel trágico día en Chapultepec, el teléfono de María sonó inesperadamente. Era un número desconocido, y su corazón comenzó a latir frenéticamente. Había recibido muchas llamadas durante esos años, falsas alarmas, rumores y hasta personas con malas intenciones que jugaban con su dolor. Pero algo en esa llamada se sentía diferente. La voz al otro lado de la línea era tensa y algo insegura. Una mujer joven dijo que había visto a una chica muy parecida a Camila en una casa en Tláhuac, un barrio modesto en los límites de la ciudad. La descripción coincidía: ojos profundos, cabello castaño, una sonrisa que María sentía que podría reconocer aún en la oscuridad. Sin pensarlo 2 veces, María colgó el teléfono y salió de su casa, su corazón ardiendo con una mezcla de esperanza y miedo. El trayecto a Tláhuac se le hizo eterno, a pesar de que apenas tomó media hora.
Cada minuto era una mezcla de recuerdos de Camila de pequeña y de su imagen crecida en su mente, imaginando cómo sería después de tanto tiempo. Al llegar al barrio, el paisaje cambió, era una zona tranquila, con casas de colores apagados y calles de tierra. Siguió la dirección que le habían dado hasta llegar a una casa humilde, con paredes de ladrillo y un portón desgastado. Al tocar la puerta, una mujer de apariencia sencilla salió. Tenía el rostro marcado por la edad y las preocupaciones, y sus ojos mostraban una desconfianza que María reconoció de inmediato. Se presentó como Irene, y al escuchar a María mencionar a Camila, su semblante se endureció. María explicó, con una voz temblorosa, que había venido a buscar a su hija, que creía que la joven que vivía allí podría ser Camila. Pero Irene negó con firmeza. Dijo que la niña que ella había criado se llamaba Isabel, que siempre había sido suya y que no conocía a nadie llamada Camila. Sin embargo, cuando María insistió en verla, Irene finalmente permitió que pasara al pequeño salón de la casa. Y ahí estaba. Una adolescente sentada en el sillón, con los ojos de María, el cabello que recordaba y un gesto sereno, casi indiferente. María contuvo el aliento, no cabía duda, esa era Camila, su Camila. La había encontrado. Cada fibra de su ser deseaba correr hacia ella, abrazarla, decirle que la había buscado incansablemente todos esos años. Pero algo en la expresión de la joven la detuvo. Isabel, o Camila, la miraba sin ninguna emoción reconocible, como si estuviera frente a una completa extraña. La desconfianza en sus ojos dejó claro que para ella, María no era nadie. Había pasado demasiado tiempo, y aquella niña que había desaparecido ya no recordaba a su madre, ni siquiera la reconocía. El dolor en el pecho de María era casi insoportable. Había pasado una década aferrándose a la esperanza de reencontrar a su hija, pero nunca imaginó que la desconociera con tanta frialdad. Tratando de no romperse, le habló con una voz suave, llena de amor contenido, diciéndole cuánto la había buscado. Pero la joven solo la miraba en silencio, como si intentara descifrar quién era realmente esa mujer desesperada frente a ella. Irene, tensa, finalmente le pidió a María que se fuera, insistiendo en que no tenía derecho a estar ahí, que Isabel siempre había sido su hija y que no permitiría que nadie le arrebatara lo que le pertenecía. Entre lágrimas, María suplicó una última vez, jurando que solo quería recuperar a su hija, pero las palabras de Irene fueron contundentes y duras. Y el portón se cerró frente a ella con un golpe seco que resonó como una sentencia final. Al quedarse sola en la calle, María sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Había encontrado a Camila, sí, pero la distancia entre ambas parecía tan inquebrantable como los años que las habían separado. María se quedó inmóvil frente al portón cerrado, con el frío de la noche envolviéndola como un manto de desesperanza. Apenas podía comprender lo que acababa de pasar. Había encontrado a su hija, pero esa joven la había mirado como si fuera una extraña. Aquella conexión que había guardado tan vívida en su corazón parecía no tener ninguna reciprocidad en la mirada de Camila. Desesperada y con el corazón hecho pedazos, María regresó a casa, donde pasó la noche en vela, repasando cada palabra y gesto de su hija. Se cuestionó si la separación de una década había creado un abismo insalvable entre ellas. La simple idea de haberla perdido para siempre, incluso después de encontrarla, la hizo sentir como si estuviera cayendo en un pozo oscuro. Sin embargo, el amor y la determinación que habían mantenido viva su búsqueda estos años resurgieron con fuerza. Al amanecer, tomó una decisión, lucharía con cada recurso posible para recuperar a Camila, no solo como un derecho legal, sino como un lazo de amor que se negaba a abandonar. Decidida, contactó a un abogado especializado en casos de menores. Con la ayuda de él, María logró que la policía comenzara una investigación formal sobre Irene y sobre cómo había llegado a tener a Camila en primer lugar. Lo que siguió fue una serie de semanas intensas. La investigación reveló que Irene había adoptado a la niña en circunstancias dudosas, no había registros oficiales, solo documentos irregulares de una supuesta adopción que nadie podía verificar. Este hallazgo le dio a María el sustento legal para reclamar la custodia de su hija, y aunque el proceso judicial fue largo y doloroso, en el fondo sentía que por fin el destino estaba de su lado. Camila fue llamada a declarar,
un momento que María temía profundamente. Sentada frente a la jueza, la joven se veía confundida y molesta. Le habían arrancado de la noche a la mañana del hogar que conocía, de la vida que había creído suya, y la hicieron enfrentarse a una mujer que, aunque decían ser su madre, no representaba nada para ella. Cuando la jueza le pidió que hablara, Camila miró a su alrededor con una mezcla de desconcierto y tristeza. «Yo, no sé quién es esta señora», dijo en un tono firme, aunque su voz temblaba ligeramente. Miró a Irene, que se encontraba en la sala, y continuó. «Mi mamá siempre ha sido Irene». Las palabras de Camila fueron como dagas para María, quien las recibió en un silencio contenido. Sabía que su hija estaba hablando desde la confusión, desde un amor que había sido cultivado por alguien más. Pero, a pesar de todo, sintió que cada palabra de rechazo era un paso más hacia el abismo. Finalmente, tras semanas de audiencias y declaraciones desgarradoras, el fallo fue emitido. La jueza otorgó a María la custodia de Camila, declarando que, según las pruebas de ADN y los documentos presentados, era innegable que María era su madre biológica. Irene, en un grito desesperado, intentó protestar, pero no había marcha atrás. María había ganado la batalla legal, pero la guerra emocional apenas comenzaba. La primera noche en casa fue tensa. Camila, que había sido llevada por las autoridades hasta el hogar de María, se negó a cenar y se encerró en el cuarto que la mujer había preparado para ella con tanto amor. María intentó acercarse, recordándole suavemente que estaba ahí, que no la presionaría, que solo deseaba que se sintiera segura. Pero la respuesta fue un silencio frío, impenetrable. Los días siguientes fueron una lucha continua. Camila permanecía distante, apenas hablaba y evitaba cualquier intento de cercanía de su madre. María intentaba de todo, decoró su cuarto con fotografías de cuando era niña, le compró libros, incluso le cocinaba los platillos favoritos de su infancia, que recordaba con tanto cariño. Sin embargo, cada detalle parecía solo alejar más a Camila, como si la insistencia de María fuera una intrusión en su mundo. Entonces, un día, mientras recogía la ropa de Camila, María encontró una carta escondida entre sus cosas. Al abrirla, descubrió que era una carta de Irene, llena de palabras de amor y de promesas de que volvería por ella, de que no la abandonaría nunca. Irene le aseguraba que, sin importar la distancia, siempre serían madre e hija. María sintió un nudo en la garganta y comprendió que, para Camila, su verdadera madre seguía siendo Irene, y eso no cambiaría de la noche a la mañana. Con un dolor profundo, pero también con un renovado sentido de comprensión, María decidió que debía abordar la situación de otra manera. Esa noche, se acercó a la puerta de Camila y, en lugar de pedirle que bajara a cenar o que hablara con ella, simplemente le dijo que estaba dispuesta a darle el tiempo que necesitara. Le aseguró que no esperaba que todo cambiara de repente y que estaba ahí para ella, sin presiones. Fue el primer gesto que Camila aceptó sin rechazo. Al día siguiente, María despertó con una sensación de ligera esperanza. Aunque Camila no había respondido sus palabras la noche anterior, el simple hecho de que no se hubiera encerrado con el mismo resentimiento habitual le daba fuerzas para seguir. Decidida a no presionarla, María optó por darle su espacio, y esa mañana evitó insistir en los intentos de conversación o acercamiento. En lugar de eso, dejó un desayuno servido en la mesa y una pequeña nota junto a una taza de chocolate caliente, con letras cuidadosas que decían, «Estoy aquí para ti, cuando quieras». Camila bajó al comedor sin decir nada, pero por primera vez en días, se sentó y comió lentamente el desayuno que su madre había preparado. Aunque no cruzaron palabras, el silencio parecía menos pesado, como si la distancia entre ellas comenzara a reducirse un poco. María, desde la cocina, observaba cada movimiento de su hija, con el corazón lleno de un amor contenido que esperaba, pacientemente, poder expresar. Con el pasar de los días, María decidió tomar una nueva estrategia. En lugar de intentar recuperar a la niña que alguna vez había conocido, se enfocó en conocer a la adolescente que Camila se había convertido. Le hizo preguntas simples, sin esperar respuestas largas, como le gustaba pasar el tiempo, qué libros o series le interesaban. La paciencia se convirtió en su aliada, y aunque al principio solo recibía monosílabos,
Cada palabra que Camila le regalaba era un pequeño triunfo. Una tarde, mientras María estaba ordenando el jardín, escuchó pasos detrás de ella. Al girar, vio a Camila observando las plantas con cierta curiosidad. María, emocionada, mantuvo la calma y le sonrió suavemente. ¿Te gustaría ayudarme?, preguntó con voz suave, sin esperanzas ni expectativas. Camila, después de un momento de duda, asintió con la cabeza. Se acercó y, en silencio, comenzó a remover la tierra junto a su madre, plantando flores y regando las plantas bajo el sol cálido de la tarde. Fue un momento sencillo, sin grandes palabras, pero para María era como un rayo de sol después de una larga tormenta. Ese pequeño avance dio paso a otros momentos. De vez en cuando, Camila se sentaba con ella a ver televisión o aceptaba un paseo corto por el barrio. Sin embargo, aunque las cosas parecían mejorar poco a poco, el nombre de Irene seguía presente, como una sombra entre ambas. Camila mencionaba a Irene de forma constante, comparando cada gesto o recuerdo, lo que hacía que María sintiera un nudo en el corazón, como si su amor no fuera suficiente para competir con los años que Irene había pasado con su hija. Finalmente, una noche, María decidió enfrentar el tema. Mientras preparaba la cena, invitó a Camila a sentarse a la mesa y, sin rodeos, le habló de Irene. Sé cuánto significa Irene para ti. Y, quiero que sepas que yo no estoy aquí para reemplazarla. No pretendo borrar esos años que compartieron ni el amor que le tienes. Yo solo, tomó aire, conteniendo las lágrimas, solo quiero darte el lugar que tú decidas darme. No quiero que sientas que tienes que elegir entre nosotras. Camila la miró, sorprendida, y sus ojos se llenaron de una emoción que hasta entonces María no había visto en ella. Era la primera vez que sentía que su madre realmente entendía su dolor, esa división en su corazón que la hacía sentir incompleta. Aunque no le respondió, Camila se levantó, se acercó a su madre y la abrazó, un abrazo tímido y algo torpe, pero lleno de la ternura que ambas habían reprimido. María contuvo el llanto, aferrándose a ese momento, sintiendo que, aunque el camino aún era largo, finalmente había logrado romper la primera barrera del muro que separaba sus corazones. Después de aquel abrazo tímido pero sincero, las cosas comenzaron a cambiar, aunque de forma lenta y silenciosa. Los días tomaron un ritmo pausado, donde cada gesto, cada palabra, era como un pequeño ladrillo que ambas usaban para reconstruir lo que el tiempo y la distancia habían derrumbado. Camila seguía reservada, pero ahora se acercaba con mayor frecuencia, a veces, se sentaba junto a María en el sofá sin decir nada, o se quedaba cerca mientras María cocinaba, observándola en silencio. Como si intentara descifrar quién era realmente esa mujer que decía ser su madre. Una noche, cuando la casa estaba en calma, Camila se acercó a María con un cuaderno en las manos. Era un cuaderno de tapas desgastadas, lleno de dibujos y pequeños apuntes. Con una timidez que delataba la importancia de aquel objeto, se lo entregó a su madre, quien lo recibió con manos temblorosas. Al abrir el cuaderno, María descubrió bocetos de rostros, paisajes y figuras que parecían salidas de los recuerdos de Camila. Había un dibujo de Irene, de cuando Camila era niña, abrazándola en un jardín. Había otro de una pequeña sala, con una silla vieja y una lámpara encendida, lugares que María no reconocía pero que claramente significaban algo importante para su hija. Al final del cuaderno, encontró una página en blanco con una inscripción simple, Mi otra vida. Con el corazón en un puño, María levantó la mirada hacia Camila, quien esperaba en silencio, nerviosa por la reacción de su madre. María sonrió con ternura, acariciando la tapa del cuaderno. Es hermoso, Camila, le dijo, con una voz tan suave como una caricia. Gracias por compartirlo conmigo. Camila asintió, algo incómoda pero visiblemente aliviada. Esa noche fue la primera en que sintió que podía mostrarle a María las piezas de su vida sin miedo a que las rechazara. A partir de ahí, comenzaron a hablar más abiertamente. Camila le contó de sus recuerdos con Irene, de las tardes en el parque, de los juegos en la pequeña casa de Tláhuac y de las canciones que Irene le cantaba para dormir. María escuchaba cada palabra sin juzgar, aprendiendo a conocer a esa hija que ahora le revelaba sus memorias con cautela y franqueza.
A medida que sus conversaciones se volvían más fluidas, Camila comenzó a hablar también de su confusión. Le confesó a María que, aunque amaba a Irene, una parte de ella sentía una conexión inexplicable con esa mujer que ahora la escuchaba con tanta paciencia. A veces, veía en María un reflejo de sí misma, algo profundo que no podía comprender del todo pero que sentía en su corazón. María, conteniendo las lágrimas, le respondió con ternura, tratando de ayudarla a entender que el amor y los lazos familiares no tenían que ser una elección dolorosa. Le aseguró que su amor por Irene era legítimo, que no tenía que renunciar a ese cariño, pero que también podían construir algo especial entre ellas. Sus palabras parecían aliviar a Camila, quien la miraba con una mezcla de alivio y curiosidad. Esa noche, mientras ambas estaban en la cocina limpiando los platos después de la cena, Camila preguntó algo que había evitado por mucho tiempo. «Mamá, ¿cómo era yo de pequeña?». María sonrió, sorprendida pero emocionada por la pregunta. Empezó a contarle con detalle cómo había sido su infancia, las cosas que le gustaban y las travesuras que hacía cuando apenas aprendía a caminar. Describió sus primeras palabras, su fascinación por los cuentos de princesas y los juegos en el parque. Cada historia parecía iluminar los ojos de Camila, quien escuchaba atenta, como si quisiera absorber cada fragmento de aquel tiempo que había perdido. Entre risas y algunas lágrimas, las dos comenzaron a reconstruir los momentos perdidos, hilando recuerdos, sueños y promesas en una noche que parecía detenerse en el tiempo. Aquel vínculo, que se había debilitado y desechó con los años, empezaba a formarse de nuevo, pero con una fortaleza diferente, una que ambas estaban construyendo desde la comprensión y el amor. Con cada noche de confidencias y recuerdos compartidos, Camila y María se acercaban más. La confianza crecía despacio, como una flor abriéndose con paciencia. Una tarde, mientras paseaban por el parque cercano, María notó que Camila observaba con detenimiento a una familia, una madre y su hija pequeña que jugaban en la fuente, salpicándose de agua y riendo. Camila permaneció en silencio, con la mirada melancólica, y María sintió el peso de todo el tiempo perdido que nunca podrían recuperar. Esa misma noche, Camila se acercó al dormitorio de su madre y, después de dudar un instante, tocó la puerta. Al escucharla, María dejó el libro que estaba leyendo y le sonrió, invitándola a entrar. ¿Te puedo preguntar algo?, dijo Camila en voz baja, como si temiera romper la calma de ese momento. María asintió, conteniendo el deseo de abrazarla, permitiéndole hablar a su propio ritmo. ¿Alguna vez pensaste en rendirte? ¿En dejar de buscarme? La voz de Camila era suave, llena de una mezcla de vulnerabilidad y curiosidad que conmovió profundamente a María. María tomó aire, organizando sus pensamientos, y finalmente respondió. Hubo momentos en los que, su voz se quebró un poco, en los que el dolor era tan grande que casi no podía respirar. Pero nunca pensé en dejar de buscarte. Cada día te tenía presente, eras mi fuerza, mi razón para levantarme cada mañana. Aunque nadie entendiera, aunque me llamaran loca, tú siempre estuviste en mi corazón. Camila bajó la mirada, tocando con suavidad la orilla de la manta en la cama de su madre. Parecía procesar cada palabra, como si en su mente intentara reconstruir la imagen de aquella mujer que había sido su madre y que tanto la había extrañado. A veces, empezó, casi en un susurro, siento que debería recordar algo. Que hay una parte de mí que te pertenece, pero no sé cómo alcanzarla. Es como si tuviera una vida que no puedo ver, una vida que es tuya y mía, y no sé cómo encontrarla. María sintió las lágrimas subir a sus ojos. Sabía lo difícil que debía ser para su hija enfrentarse a ese vacío, a ese desconocimiento de sus primeros años, y quiso ayudarla a encontrar un camino hacia esos recuerdos. Podemos crear nuevos recuerdos, Camila. No se trata de olvidar lo que fue, ni de forzarte a recordar. Lo que importa es lo que construimos desde ahora. Y cada momento que compartimos es una parte de nuestra historia, de lo que somos juntas. Camila levantó la mirada, y en sus ojos se reflejaba una mezcla de dolor y esperanza. Con un gesto vacilante, se acercó a su madre y se sentó a su lado en la cama. Permanecieron en silencio unos minutos, hasta que finalmente Camila se apoyó en el hombro de María. Aquella cercanía, que meses atrás habría sido impensable,
ahora se sentía tan natural, tan cálida, que ambas quisieron quedarse en ese instante por siempre. Con el tiempo, empezaron a realizar actividades juntas, cocinar, ver películas y, sobre todo, salir de vez en cuando a explorar la ciudad. Una mañana, mientras paseaban por el centro de la Ciudad de México, María llevó a Camila a un pequeño mercado de artesanías. Camila miraba fascinada los colores y texturas, y María le contó historias de cuando ella era niña y su propia madre la llevaba allí. «Aquí te compré tus primeros juguetes cuando eras una bebé», le dijo María, mostrándole una pequeña muñeca de tela. «Eras tan pequeña que apenas la podías sostener, pero la abrazabas con tanta fuerza que me daba miedo que la fueras a romper». Camila tomó la muñeca entre sus manos, mirándola con ternura. Era un símbolo de todo aquello que María había guardado para ella, y por primera vez sintió un atisbo de conexión, como si esa muñeca le recordara, de alguna forma, quién era realmente. Antes de salir del mercado, Camila se detuvo de pronto y miró a su madre con una expresión que María no había visto en mucho tiempo. «Gracias por no rendirte conmigo», murmuró con sinceridad. María sintió que el aire se llenaba de algo indescriptible, una mezcla de amor y gratitud. Sabía que su camino juntas apenas comenzaba, que aún quedaban días difíciles por enfrentar, pero en ese momento sintió que todo el dolor y esfuerzo valían la pena. Al tomar la mano de su hija y salir del mercado, ambas comprendieron que, aunque no pudieran cambiar el pasado, tenían frente a ellas un nuevo comienzo lleno de posibilidades. Y esta vez se enfrentarían juntas a lo que la vida les deparara. Con cada día que pasaba, el vínculo entre María y Camila se fortalecía, creciendo como una enredadera que encontraba finalmente el apoyo para extenderse. Las pequeñas actividades cotidianas se llenaban de sentido. Para ambas, las tareas simples, como hacer la compra o cocinar juntas, se habían convertido en un espacio seguro donde las palabras y los gestos fluyeron con naturalidad. Una noche, mientras preparaban la cena, Camila decidió abrirse un poco más sobre algo que llevaba mucho tiempo en su corazón. Mientras cortaba vegetales en silencio, de repente detuvo el cuchillo y miró a María con una seriedad inusual. «Mamá, ¿crees que Irene me extrañe?», preguntó, casi en un susurro, como si temiera la respuesta. María sintió una punzada en el pecho, pero logró mantener la calma. Sabía que ese momento llegaría, que Camila aún lidiaba con la ausencia de Irene. María dejó de remover la sopa y se acercó a su hija, colocándole una mano suave en el hombro. «Camila, estoy segura de que Irene te extraña. El amor que te tiene es real. Nada de lo que hemos pasado borra eso». Camila pareció relajarse al escuchar las palabras de su madre. Era como si, al permitirle reconocer a Irene, María le diera permiso para aceptar y procesar todos los sentimientos contradictorios que la habían estado atormentando. Al terminar de cocinar, se sentaron a cenar en silencio, ambas sumidas en pensamientos profundos, entendiendo que el amor que Camila sentía por Irene no anulaba el lazo que crecía ahora entre ellas. Pasaron los meses, y una tarde Camila le pidió a María que la acompañara a un lugar especial. La llevó hasta el Parque Chapultepec, el lugar donde, hacía tantos años, se habían separado por primera vez. Camila nunca había visitado ese parque desde que regresó, y al llegar se detuvo un instante, observando el entorno con una mezcla de nostalgia y curiosidad. Ambas caminaron en silencio hasta el área de juegos, y María no pudo evitar revivir el recuerdo de aquel fatídico día. Sin embargo, se obligó a mantener la calma, sabiendo que ese momento era importante para su hija. Camila se sentó en un banco y, después de unos minutos de silencio, habló con voz temblorosa. «No recuerdo mucho de aquí, pero siento como si mi corazón conociera este lugar». María asintió, sentándose a su lado y tomando su mano. Observó a su hija en silencio, dejando que esos recuerdos latentes fluyeran sin presión, sin apresurarla. Sabía que cada palabra de Camila era un paso hacia adelante, una aceptación de su historia y del dolor que ambas habían cargado durante tanto tiempo. «Este fue el último lugar donde te vi», le dijo María con voz suave. «Siempre me pareció cruel que el lugar más hermoso de la ciudad se convirtiera en mi peor pesadilla. Pero ahora, verte aquí me da una paz que no creí posible». Camila apretó la mano de su madre, como si intentara ofrecerle consuelo.
Sin palabras, ambas miraron el parque, los árboles balanceándose con el viento y el sol de la tarde iluminando el césped. Sentían que, finalmente, ese lugar ya no estaba marcado solo por la tristeza, sino también por el reencuentro y la paz que habían logrado juntas. Cuando empezaron a caminar de regreso, Camila se detuvo de repente y miró a su madre. «Mamá», dijo con una voz más fuerte y segura, «¿crees que algún día podamos invitar a Irene? No sé si ella lo acepte, pero me gustaría que algún día pudiéramos estar todas juntas, aunque sea por un momento». María respiró hondo, sorprendida por el pedido de su hija, pero comprendió la necesidad de Camila de integrar ambas partes de su vida, de unificar esos dos mundos que tanto la habían marcado. Con una sonrisa cálida y llena de comprensión, le respondió: «Si es lo que necesitas, mi amor, haremos todo lo posible». Al escuchar la respuesta, los ojos de Camila brillaron con una mezcla de alivio y gratitud. Sentía que, por primera vez, todas las piezas de su vida comenzaban a encajar. Sin importar cuánto tiempo o esfuerzo tomara, sabía que, mientras María estuviera a su lado, todo sería posible. Así, de la mano de su madre, Camila dejó el parque con el corazón más ligero, entendiendo que su historia estaba llena de amor, de dolor y de una fuerza capaz de sanar cualquier herida. Con el tiempo, María y Camila hicieron los preparativos para el encuentro con Irene, un paso que ambas sabían que sería difícil pero necesario. Acordaron que la reunión se llevaría a cabo en una pequeña cafetería en el centro de la ciudad, un lugar neutral, donde ninguna de ellas tuviera recuerdos demasiado cargados de dolor. La tarde del encuentro, María se vistió con cuidado, tratando de mantener la calma por el bien de su hija. Camila, por su parte, mostraba un nerviosismo evidente, y María la abrazó suavemente antes de salir de casa, dándole el aliento que ambas necesitaban. Al llegar a la cafetería, encontraron a Irene ya sentada en una mesa, con los ojos clavados en la puerta, esperando. Su expresión era una mezcla de ansiedad y esperanza contenida. Cuando vio a Camila, sus ojos se llenaron de lágrimas y rápidamente se levantó para recibirla. Camila, también emocionada, se detuvo un segundo, mirando a Irene con una mezcla de amor y dolor. Lentamente, dio unos pasos y abrazó a la mujer que la había criado. Fue un abrazo largo y profundo, un reencuentro lleno de cariño. María observó la escena en silencio, respetando el momento y sintiendo que, aunque su corazón se llenaba de emociones intensas, la decisión de apoyar a su hija en ese paso había sido la correcta. Cuando Irene finalmente se separó de Camila, sus ojos se dirigieron hacia María. Por un instante, ambas se miraron, como si intentaran entenderse en silencio. María fue la primera en hablar, en un tono tranquilo pero firme. «Gracias por venir, Irene. Sé que esto no es fácil para ninguna de nosotras, pero Camila deseaba que estuviéramos aquí, juntas». Irene asintió, con el rostro aún marcado por las emociones. Se sentaron las tres, en un silencio tenso pero cargado de significado. Camila, quien parecía estar procesando sus propios sentimientos, tomó un sorbo de su bebida, buscando las palabras adecuadas. «Quiero que ambas sepan», dijo finalmente, «que no necesito elegir entre ustedes. Las quiero a las dos, de maneras diferentes, pero las quiero a ambas en mi vida». Las palabras de Camila cayeron como un bálsamo. María y Irene intercambiaron una mirada de comprensión y respeto, ambas conscientes de que ese momento no era para ellas, sino para sanar el corazón de la joven que amaban. En ese instante, algo cambió entre las dos mujeres. Habían sido rivales, cada una defendiendo el lugar de madre en la vida de Camila, pero ahora entendían que el amor por ella era lo que realmente las unía. Irene, aún algo temblorosa, tomó aire y habló en voz baja, dirigiéndose a María. «Nunca quise arrebatarte a tu hija, yo solo, la encontré, la cuidé lo mejor que pude. Ella se convirtió en mi vida». María sintió con empatía, comprendiendo, aunque el dolor seguía latente en su pecho. «Lo sé, Irene. Y te lo agradezco. Sé que durante esos años, tú fuiste su refugio, su familia». Ambas mujeres intercambiaron una mirada profunda, llena de respeto y comprensión, como si finalmente aceptaran que podían coexistir en la vida de Camila sin competir, como si entendieran que, en ese espacio, el amor por ella era más fuerte que cualquier rivalidad.
Durante el resto de la reunión, Camila habló con ambas, compartiendo recuerdos y escuchando anécdotas de su vida que, hasta ese momento, desconocía. Fue una tarde llena de confesiones y de risas tímidas, de un amor que se expandía en ese triángulo inusual, formado por dos madres y una hija que las unía. A pesar de los desafíos que aún quedaban, todas sabían que, por primera vez, estaban dispuestas a construir una relación basada en la paz y en el respeto. Al despedirse, Camila abrazó a ambas con una sonrisa, sintiendo que finalmente su vida estaba completa, que cada pieza había encontrado su lugar en su corazón. Después de aquella reunión, algo cambió profundamente en la vida de Camila. Sentía que un peso se había levantado de su pecho, como si ahora, al tener a ambas madres en su vida, una calma inusual la envolviera. María también notó el cambio en su hija. Camila parecía más alegre, más abierta y tranquila, y la conexión entre ellas se hizo más sólida. Sin embargo, a pesar de la paz recién encontrada, los desafíos no habían terminado. Una tarde, mientras compartían una merienda en casa, Camila miró a María con una expresión pensativa. «Mamá, ¿te gustaría visitar a Irene conmigo alguna vez? Quiero que puedas conocer un poco de la vida que tuve con ella». La propuesta sorprendió a María, y aunque sintió una punzada de incertidumbre, aceptó de inmediato, consciente de que ese paso era importante para Camila. Sabía que el deseo de su hija de unir las dos partes de su vida iba más allá de los momentos compartidos en la cafetería. Necesitaba ver cómo estas conexiones se entrelazaban en su día a día. Días después, María y Camila llegaron a la modesta casa de Irene en Tláhuac. Camila tocó la puerta y, al abrirse, Irene las recibió con una sonrisa cálida, aunque algo nerviosa. Era evidente que ambas mujeres intentaban mantener la calma, conscientes de la importancia de aquel momento para Camila. Entraron en la sala, donde cada rincón parecía contar una historia. Había fotografías de Camila en las paredes, recuerdos de su infancia, los juguetes que había dejado atrás cuando la custodia fue transferida. Camila, llena de nostalgia, llevó a María a su antiguo cuarto, un espacio pequeño pero acogedor, decorado con colores vibrantes. María lo observó en silencio, reconociendo en cada detalle el amor con el que Irene había criado a su hija. Juguetes de trapo, dibujos enmarcados y hasta una manta de lana que Camila recordaba con cariño. Era un mundo completamente diferente al que María habría imaginado para su hija, pero también era un reflejo de todo el cariño que Irene le había dado. Irene, desde la puerta, las observaba con una mezcla de nostalgia y satisfacción. Camila miró a ambas mujeres y, con una sonrisa suave, se sentó en la cama, señalando con la mano para que ambas se unieran a ella. Este era mi lugar favorito cuando era niña. Aquí es donde Irene me contaba historias antes de dormir, historias de princesas y dragones, y de cómo el amor siempre vence al final. María e Irene compartieron una mirada, y por primera vez, sintieron que podían sentarse lado a lado sin esa tensión que las había acompañado durante tanto tiempo. Irene sonrió, mirándolas a ambas, y con una voz suave, añadió: «Eras mi princesita, y te decía que podías ser todo lo que soñaras, ¿recuerdas?». Camila asintió, riendo levemente. María, conmovida, se dio cuenta de que cada palabra de Irene revelaba un amor profundo, un amor que aunque distinto al suyo, era igualmente genuino. Sin querer, las tres empezaron a compartir recuerdos, a contar pequeñas historias de los momentos felices que cada una había vivido con Camila, cada una añadiendo sus pedazos a la historia de aquella niña que ambas amaban con todo su ser. Al despedirse, Irene se acercó a María, y con un gesto lleno de humildad y sinceridad, le dijo: «Gracias por darme la oportunidad de seguir siendo parte de su vida». María, con los ojos brillando, asintió, sintiendo que finalmente la paz había llegado a su vida. Sabía que aquella situación no era convencional, pero había descubierto que el amor por su hija era capaz de crear una familia única, una familia que, aunque diferente, estaba unida por el amor y el respeto. En el camino de regreso a casa, Camila tomó la mano de su madre y sonrió, sus ojos llenos de gratitud. «Gracias por ser tan valiente, mamá». María le devolvió la sonrisa, dándose cuenta de que, a pesar de todos los obstáculos, habían logrado lo imposible, construir una nueva familia juntas.
Con el pasar de las semanas, la vida de Camila se tornó más completa, como si poco a poco todos los fragmentos de su historia encontraran su lugar. María e Irene habían logrado construir una relación cordial, un respeto mutuo que, aunque frágil, permitía a Camila sentirse segura y querida por ambas. María, por su parte, sentía que cada día descubría una nueva faceta de su hija, una conexión que la hacía sentir más cercana a ella y que le devolvía la paz que había perdido durante tantos años. Una tarde, mientras organizaban fotografías en la sala de estar, Camila encontró una caja de madera que había estado guardada en el armario de María. La caja, aunque sencilla, tenía detalles tallados que mostraban un trabajo delicado y antiguo. Al abrirla, descubrió varios objetos que parecían recuerdos de su infancia, una pequeña pulsera, el chupón con el que María la calmaba cuando era bebé, y un par de zapatitos rosas que todavía conservaban un tenue aroma a lavanda. Camila observaba cada objeto con asombro y ternura, sintiendo que finalmente tenía acceso a los primeros años de su vida. Levantó la pulsera, que tenía grabado su nombre, y la colocó en su muñeca, mirándola como si quisiera absorber toda la historia que contenía. María la observaba en silencio, llena de emoción, sintiendo cómo cada uno de esos recuerdos ayudaba a reconstruir el lazo que había soñado. «No sabía que tenías todo esto, mamá», dijo Camila con una voz suave, sin apartar la mirada de la pulsera. María sonrió, acariciando el cabello de su hija. «Los guardé con la esperanza de que algún día volverías a casa, y que podrías conocer una parte de ti que, aunque pequeña, siempre fue especial». Camila asintió, sus ojos brillando con una mezcla de gratitud y nostalgia. Aquel momento parecía mágico, como si la historia de ambas estuviera completándose en silencio. Después de revisar cada objeto, Camila levantó la vista y miró a su madre con una expresión seria. «¿Crees que podamos hacer algo juntas? Algo que sea solo nuestro, un recuerdo que podamos guardar para siempre». María, sorprendida y emocionada por la propuesta de su hija, le tomó las manos con delicadeza. «Claro, mi amor. ¿Qué tienes en mente?». Camila sonrió, mostrando una expresión infantil y divertida que hizo que María recordara a la pequeña niña que había perdido. Le propuso hacer un viaje corto, algo sencillo pero especial, solo para las dos, algo que pudieran guardar en sus corazones como el primer recuerdo que construían conscientemente como madre e hija. Días después, partieron rumbo a Valle de Bravo, un pequeño pueblo rodeado de montañas y un lago sereno, un lugar ideal para escapar de la ciudad y conectar entre ellas. Al llegar, caminaron por las calles empedradas, visitaron mercados de artesanías y probaron dulces tradicionales mientras compartían historias y risas. María no recordaba la última vez que se había sentido tan ligera, tan libre de dolor y preocupaciones. Ver a Camila disfrutar y sonreír le llenaba el alma de una felicidad que no había experimentado en años. Una tarde, decidieron hacer un paseo en lancha por el lago. Se sentaron juntas, contemplando el agua que reflejaba el cielo y las montañas. Mientras la brisa acariciaba sus rostros, María tomó la mano de Camila y, mirándola con ojos llenos de amor, le habló con voz suave. «Este es el comienzo de todo lo que construiremos juntas, mi amor. Gracias por darme esta oportunidad, gracias por enseñarme a ser tu madre cada día». Camila, emocionada, recostó su cabeza en el hombro de su madre, sintiendo la calidez de ese amor que había aprendido a aceptar y a valorar. Permanecieron en silencio, ambas comprendiendo que aquel momento sería uno de esos recuerdos que guardarían para siempre, un símbolo de su reencuentro, de la paz que habían encontrado después de tanto sufrimiento. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el lago de tonos dorados y rosados, Camila sacó su teléfono y capturó el momento en una fotografía. Ambas sonrieron, sabiendo que aquella imagen representaba mucho más que un simple paseo, era el testimonio de una historia llena de amor, superación y esperanza. Esa noche, antes de dormir, Camila envió la foto a Irene, acompañada de un breve mensaje: «Gracias por estar en mi vida y por ayudarme a encontrar a mi madre. Las quiero a las dos». Irene respondió rápidamente, con palabras llenas de amor y bendiciones para ambas. Camila, abrazando su teléfono y con una sonrisa en los labios, se dio cuenta de que finalmente, por primera vez en su vida, se sentía completamente en paz.
Al regresar a casa después del viaje a Valle de Bravo, Camila y María se sentían más unidas que nunca. La foto del lago se convirtió en un símbolo de su nueva relación y María la colocó en un lugar especial de la casa, como un recordatorio de lo lejos que ambas habían llegado. Camila, cada vez más cómoda y en paz con sus dos familias, sentía que finalmente había encontrado un equilibrio. Sin embargo, dentro de ella también crecía un deseo profundo, ayudar a otras personas que hubieran experimentado pérdidas y separaciones similares. Una tarde, mientras tomaban café en la sala, Camila expresó sus pensamientos a su madre. «Mamá, he estado pensando, me gustaría hacer algo significativo, algo que pueda ayudar a personas que también se sienten perdidas o separadas de sus familias. Como yo». María escuchó con atención, con una mezcla de sorpresa y orgullo al ver la sensibilidad y fortaleza de su hija. Tomó las manos de Camila y, con una mirada amorosa, le dijo: «Eso es muy noble, mi amor. Me hace feliz que quieras usar tu experiencia para ayudar a los demás. ¿Tienes alguna idea de cómo podríamos hacerlo?». Camila sintió, un poco nerviosa pero emocionada. «Quisiera organizar un grupo de apoyo para jóvenes que han pasado por situaciones similares, niños y adolescentes que han vivido separaciones y reencuentros. Creo que hablar y escuchar a otros podría ayudarlos a entender sus emociones». María sonrió, reconociendo la determinación de su hija, y le prometió que la apoyaría en todo lo necesario. Juntas, comenzaron a investigar y a hacer contactos con fundaciones locales que trabajaban con familias afectadas por secuestros y desapariciones. En cuestión de semanas, lograron reunir a un pequeño grupo de personas interesadas en formar parte de este nuevo proyecto. La primera reunión se llevó a cabo en un centro comunitario. Camila, con nerviosismo, preparó una presentación sencilla sobre su historia, dispuesta a compartir con otros jóvenes su experiencia y su proceso de sanación. Había jóvenes de diferentes edades, todos ellos con historias difíciles, cargadas de pérdidas y reencuentros que habían dejado marcas profundas en sus corazones. Cuando fue el turno de Camila de hablar, al principio le costó encontrar las palabras. Su voz temblaba, y miraba a María, quien la observaba desde el fondo de la sala con una sonrisa alentadora. Poco a poco, Camila comenzó a contar su historia, desde el día en que perdió a su madre hasta el momento en que se reencontraron, y cómo había aprendido a aceptar y amar a ambas mujeres que formaban parte de su vida. Habló de sus sentimientos de confusión, de la culpa que a veces sentía, y de cómo había encontrado una paz inesperada al aceptar su historia completa. Al terminar, los jóvenes comenzaron a abrirse, compartiendo sus propias experiencias. Algunos habían vivido con familias adoptivas, otros apenas se estaban reencontrando con sus seres queridos. Todos se sentían conectados con la historia de Camila, como si finalmente tuvieran a alguien que los entendía. Las palabras de Camila, cargadas de empatía y sinceridad, lograron tocar sus corazones y hacer que todos sintieran que no estaban solos. María, quien observaba desde una esquina, sintió una inmensa gratitud al ver cómo su hija se había convertido en una guía, en alguien capaz de transformar su propio dolor en consuelo para otros. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza o desesperación, eran de orgullo, de alegría al ver cómo Camila florecía. Al finalizar la sesión, uno de los jóvenes se acercó a Camila y le dijo: «Gracias, escuchar tu historia me dio fuerzas. Pensé que era el único que sentía todo esto». Camila sonrió, conmovida, y le dio un abrazo sincero, entendiendo que ese momento era el inicio de algo hermoso. Había descubierto que su historia podía ayudar a sanar a otros, y en ese proceso, ella también encontraba nuevas capas de sanación. Esa noche, al llegar a casa, Camila y María se sentaron en la mesa de la cocina con una taza de té caliente. Camila estaba agotada pero feliz, y al mirar a su madre, le dijo: «Nunca pensé que todo este dolor pudiera transformarse en algo bueno, mamá. Gracias por no rendirte, por ayudarme a encontrarme». María la abrazó, susurrándole palabras de amor y de aliento. Ambas sabían que la vida les había puesto obstáculos enormes, pero juntas los habían superado. Ahora, convertían su historia en algo más grande, algo que podía iluminar el camino de otros. Esa noche, mientras ambas dormían, una paz silenciosa llenó el hogar.
Camila había encontrado su propósito y María sentía que su misión como madre estaba completa. La vida las había desafiado, pero juntas habían logrado convertir el dolor en fuerza y el amor en un legado. En los meses que siguieron, el grupo de apoyo fundado por Camila creció, convirtiéndose en un lugar de esperanza y consuelo para muchas personas. Cada semana, jóvenes y familias enteras se reunían para compartir sus experiencias, y Camila se convirtió en un símbolo de fortaleza y resiliencia. María la acompañaba en cada sesión, observando con orgullo cómo su hija creaba un espacio seguro donde otros encontraban la paz que ella misma había logrado. Una tarde, mientras organizaban una nueva sesión, Camila recibió un mensaje inesperado de Irene. Decía que quería asistir al grupo, que había pensado mucho en lo que Camila estaba haciendo y sentía que quizás sería bueno para ella también. Camila miró a su madre, buscando su aprobación. María le dio un cálido asentimiento, entendiendo la importancia de ese paso tanto para su hija como para Irene. Cuando llegó el día de la sesión, Irene entró al salón con una expresión seria pero llena de determinación. Algunos miembros del grupo ya conocían la historia de Camila y sabían que Irene era la mujer que la había criado. Irene tomó asiento junto a Camila y María se sentó cerca, en silencio, ofreciéndole apoyo a su hija. Camila comenzó la sesión como siempre, con palabras de aliento y una invitación a compartir sin temor ni vergüenza. Esta vez, sin embargo, fue Irene quien tomó la palabra, y lo hizo con una voz temblorosa pero decidida. Sé que muchos aquí han pasado por experiencias difíciles, yo también. Se tomó una pausa, mirando de reojo a Camila. Crié a una niña que no era biológicamente mía, pero que se convirtió en mi vida. Pensé que nunca perdería ese vínculo, hasta que un día descubrí que tenía que dejarla ir. El salón se sumió en un silencio respetuoso. Todos escuchaban con atención y conmovidos por la sinceridad de Irene. Ella continuó, hablando de cómo había luchado por aceptar la realidad, de cómo la pérdida de Camila la había destrozado, pero también de cómo había aprendido a aceptar el lugar que cada una ocupaba en la vida de la otra. Lo más duro fue entender que no tenía que borrar ese amor, sino aprender a compartirlo. Camila me enseñó eso. Me enseñó que el amor verdadero no es posesivo, que puede expandirse y multiplicarse sin perder su valor. Las palabras de Irene tocaron a todos los presentes. Camila, con los ojos llenos de lágrimas, tomó la mano de Irene, y luego miró a María, quien observaba la escena con una mezcla de emoción y respeto. En ese instante, las tres mujeres comprendieron que habían alcanzado un nivel de sanación profundo, uno que les permitía estar juntas sin resentimientos, con un amor que trascendía cualquier conflicto. Al finalizar la sesión, Irene se quedó conversando con algunos miembros del grupo, compartiendo sus aprendizajes y ofreciendo palabras de apoyo a quienes también habían pasado por separaciones y pérdidas. María observaba a Irene con una nueva perspectiva, ya no como una rival, sino como una compañera en la vida de Camila, una mujer que había compartido con ella el mismo amor y la misma dedicación. Más tarde, mientras Camila y María regresaban a casa, la joven expresó lo que sentía con una sonrisa. Mamá, hoy entendí algo. No estoy sola, y nunca lo estuve. Tú e Irene me dieron todo el amor que necesitaba para superar esto. Y ahora, puedo ayudar a otros a descubrir que el amor puede sanar incluso las heridas más profundas. María la abrazó con fuerza, sintiendo una gratitud inmensa hacia Irene, hacia la vida y hacia su propia hija, quien se había convertido en un faro de luz para todos los que la rodeaban. Esa noche, al llegar a casa, Camila guardó una nueva foto en la caja de recuerdos, una imagen de ella, María e Irene juntas, como una familia única, unidas no por lazos convencionales, sino por el amor y la comprensión que habían alcanzado. Con esa imagen, Camila sintió que su historia finalmente estaba completa, lista para convertirse en una fuente de inspiración para todos aquellos que buscaban encontrar su propio lugar en el mundo. Las semanas siguientes a la participación de Irene en el grupo de apoyo fueron como un nuevo capítulo en la vida de Camila, María e Irene. Algo fundamental había cambiado entre ellas, y el peso de las dudas y los resentimientos parecía haberse disuelto. Camila, quien ahora era una joven segura y llena de compasión, empezó a recibir solicitudes para hablar en otros grupos y escuelas sobre su historia de sanación y superación.
La noticia de su proyecto había llegado a oídos de organizaciones y comunidades que buscaban ejemplos de resiliencia y, con cada invitación, Camila sentía que su propósito se hacía más fuerte. Una mañana, mientras desayunaban juntas en la casa de María, Camila les contó a su madre e Irene sobre una invitación especial que había recibido de una escuela en Oaxaca, donde querían que compartiera su historia con jóvenes en situación vulnerable. María e Irene escuchaban con atención, ambas emocionadas por el impacto que Camila estaba logrando, y María no pudo evitar sentirse profundamente orgullosa. «Quiero que vengan conmigo, las dos», dijo Camila, con una mezcla de timidez y entusiasmo. «Creo que sería importante que vean lo que estamos logrando juntas». María e Irene intercambiaron miradas y, sin dudarlo, aceptaron la invitación de su hija. Sabían que aquel viaje no solo representaba una oportunidad para apoyar a Camila, sino también para fortalecer aún más el vínculo que habían construido las tres. Días después, las tres partieron hacia Oaxaca en una pequeña camioneta que habían alquilado, listas para un viaje que, aunque sencillo, estaba cargado de significado. El camino hacia las montañas y los paisajes llenos de vida parecía un reflejo del propio viaje emocional que habían recorrido. A medida que avanzaban, se sentían más unidas, compartiendo risas y canciones que Camila recordaba de sus años con Irene y que ahora María disfrutaba también. Al llegar a la escuela en un pequeño pueblo oaxaqueño, fueron recibidas por jóvenes que, aunque tímidos, observaban a Camila con una mezcla de respeto y curiosidad. En el salón de clases improvisado, donde unas sillas y mesas desgastadas formaban un círculo, Camila tomó la palabra. Comenzó a contar su historia, con María e Irene sentadas a su lado, como dos pilares de amor y apoyo. Mientras hablaba, los estudiantes escuchaban en silencio, sus miradas atentas. Camila compartió cada momento, desde el dolor de la separación hasta el reencuentro, y cómo había encontrado paz al aceptar la complejidad de su historia y al permitir que ambas madres coexistieran en su vida. Algunos de los jóvenes, movidos por la valentía de Camila, comenzaron a compartir sus propias historias de pérdida y separación, encontrando en sus palabras un consuelo inesperado. En un momento, una joven de ojos tristes levantó la mano y, con una voz temblorosa, dijo: «¿Cómo supiste que podías perdonar a las personas que te lastimaron? ¿Cómo encontraste paz en medio de tanto dolor?». Camila reflexionó y luego miró a María y a Irene antes de responder. Perdonar no fue fácil y hubo días en los que no sabía si era posible. Pero descubrí que el amor, cuando es sincero, encuentra la manera de sanar todo. Ellas me enseñaron que el perdón es una decisión diaria, un acto de liberación que permite que la paz entre en tu corazón. Perdoné porque entendí que aferrarme al dolor solo me mantenía atrapada. Las palabras de Camila resonaron profundamente, y María e Irene sintieron como el amor de su hija tocaba no solo a los jóvenes en la sala, sino también a ellas mismas, reafirmando que el perdón y la aceptación habían sido la clave para reconstruir sus vidas. Al terminar la sesión, los estudiantes se acercaron a Camila, algunos con lágrimas en los ojos, agradeciéndole por su valentía. María observaba cada abrazo y cada sonrisa, conmovida al ver cómo su hija había transformado el dolor en una fuerza capaz de sanar y unir. Irene, por su parte, se sentía también orgullosa, sabiendo que todo lo vivido había sido el camino necesario para llegar a ese momento. Esa noche, mientras descansaban en una pequeña posada del pueblo, las tres mujeres compartieron una última conversación a la luz de una vela que parpadeaba en la mesa. «Camila, gracias por guiarnos hasta aquí», dijo Irene, con una sonrisa llena de emoción. «Gracias por permitirnos ser parte de tu vida, por aceptarnos con todo lo que somos y con todo lo que vivimos». María asintió, tomando la mano de su hija y la de Irene. En aquel gesto, las tres sintieron que su historia, aunque llena de altibajos, había encontrado una armonía que pocas veces se alcanza. Camila, con los ojos brillando, les devolvió la sonrisa. «Gracias a ustedes, porque juntas me enseñaron el verdadero significado del amor. No cambiaría nada de nuestra historia». Esa noche, la vela que parpadeaba iluminaba los rostros de tres mujeres que, a través de la aceptación y el perdón, habían logrado formar una familia diferente, pero auténtica y llena de amor.
En aquel rincón de Oaxaca, se sintieron completas, entendiendo que el amor podía cruzar cualquier barrera y sanar las heridas más profundas. El viaje a Oaxaca dejó una huella profunda en el corazón de cada una de ellas, y al regresar a la Ciudad de México, Camila, María e Irene sabían que algo había cambiado para siempre. Aquella noche a la luz de una vela, en un pueblo lejano, habían logrado solidificar un lazo único que las hacía sentir verdaderamente como una familia. Los días pasaron tranquilos, y María notaba que Camila, ahora más segura que nunca, se entregaba por completo a su misión de ayudar a otros. Una tarde, mientras María ordenaba algunas cosas en casa, encontró una carta que Camila le había escrito hacía años, justo después de su regreso, cuando la relación entre ellas era aún frágil y llena de dudas. La carta estaba arrugada, casi olvidada en una esquina de un cajón, pero cuando María comenzó a leerla, sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas. En esas líneas, su hija le había confesado su miedo, su confusión al no recordar sus primeros años con ella, y el dolor que sentía al no saber si alguna vez podría llegar a llamarla mamá con total naturalidad. Conmovida por esas palabras y recordando cuánto habían superado juntas, María decidió escribirle a su hija una carta también, algo que jamás había hecho antes, pero que sentía necesario. Esa noche, cuando Camila regresó de una reunión del grupo de apoyo, encontró el sobre su cama, con su nombre escrito con la caligrafía delicada de su madre. Se sentó en el borde de la cama y comenzó a leer. La carta decía: Querida Camila, desde el día en que volviste a mi vida, has sido mi razón para seguir adelante. Aún en los momentos más difíciles, en los silencios y en las miradas llenas de dudas, nunca dejé de creer en el amor que siempre te tuve. Sé que las heridas del pasado no se borran fácilmente, pero también sé que tu corazón tiene una luz que ha sanado cada rincón de mi alma. No hay palabras suficientes para agradecerte por abrirme la puerta de tu vida y permitirme amarte una vez más. Siempre soñé con verte crecer, con acompañarte en cada paso, y aunque no tuvimos esos años juntas, hemos construido algo aún más valioso, un amor que aprendió a perdonar, a aceptar y a sanar. Eres mi hija, mi fuerza y mi inspiración. Gracias por todo lo que me has enseñado, por cada sonrisa, cada lágrima y cada abrazo que has compartido conmigo. Con todo mi amor, tu mamá, María. Al terminar de leer, Camila sintió un calor profundo en el pecho, como si cada palabra de su madre sanara un rincón de su corazón. Sostuvo la carta entre sus manos y decidió que no guardaría ese amor solo para ella. Al día siguiente, llevó la carta al grupo de apoyo y, con la voz temblorosa, compartió la historia detrás de esas líneas. Los jóvenes del grupo la escucharon en silencio, conmovidos por la historia de reconciliación entre madre e hija, una historia que iba más allá del tiempo y de las heridas del pasado. Uno de los chicos del grupo, visiblemente emocionado, se acercó a Camila al final de la reunión y le dijo: Tu historia me da esperanza. Pensé que nunca podría reconciliarme con mi propia familia, pero ahora entiendo que tal vez, si tengo paciencia y les doy una oportunidad, podríamos sanar también. Camila, tocada por sus palabras, le sonrió y lo abrazó, sintiendo que el amor que ella y su madre habían cultivado se expandía más allá de ellas mismas, alcanzando y transformando a otros. Esa noche, al regresar a casa, Camila abrazó a su madre con fuerza y le mostró la carta que ahora llevaba con ella, como un símbolo de la sanación que ambas habían alcanzado. María, conmovida, la abrazó y le susurró al oído: Eres mi vida, Camila. Todo esto ha valido la pena porque ahora sé que estamos completas. Desde ese momento, la carta se convirtió en un símbolo especial entre ellas, un recordatorio de todo lo que habían superado y del amor incondicional que ahora compartían. Con el paso de los días, la carta de María comenzó a tener un significado especial no solo para Camila, sino para todos aquellos que asistían al grupo de apoyo. Inspirada por las palabras de su madre y el impacto que había tenido al compartirlas, Camila tuvo una idea: crear un espacio donde los jóvenes pudieran escribir cartas a sus propios familiares, como una manera de expresar los sentimientos que muchas veces quedaban atrapados en el silencio. Durante la siguiente sesión del grupo, Camila llevó papeles de colores, sobres y plumas, y propuso que cada uno escribiera una carta a alguien importante en su vida, ya fuera un padre, una madre, un hermano.
o incluso una versión pasada de sí mismos. La idea era que esos sentimientos, aunque no fueran compartidos de inmediato, pudieran fluir a través de las palabras. Algunos de los jóvenes dudaron al principio, pero viendo la calidez y sinceridad en los ojos de Camila, decidieron intentarlo. El salón se llenó de un silencio profundo mientras todos comenzaban a escribir, dejando salir recuerdos y emociones reprimidas. Camila también tomó una hoja y una pluma y comenzó a escribir. Esta vez, su carta no era para María ni para Irene, sino para aquella niña que había sido, la pequeña Camila que había sufrido una pérdida sin entenderla. Que había sentido el peso de la soledad y la confusión durante años. Querida Camila, quisiera abrazarte y decirte que todo estará bien, que algún día entenderás por qué la vida te puso en este camino. Durante años te preguntaste por qué te sentías partida en dos, sin saber a dónde pertenecías. Hoy quiero decirte que tu dolor fue real, que todo lo que sentiste era válido, y que no estás sola. Encontraste a tu madre y has aprendido a amarla de una manera que jamás imaginaste. Has descubierto que el amor no es algo limitado ni simple, sino una fuerza que puede superar cualquier barrera. Gracias por ser valiente, por seguir adelante, por confiar en el amor incluso cuando no parecía posible. Hoy, eres completa, y quiero que sepas que tu historia ha ayudado a muchos otros a encontrar su propia paz. Con amor y orgullo, la Camila que ahora eres. Cuando terminó de escribir, Camila se sintió envuelta en una extraña mezcla de tristeza y alivio. Era como si esas palabras fueran una despedida final al dolor de su infancia y una bienvenida a la paz de su presente. Miró a su alrededor y vio a los otros jóvenes del grupo que también se secaban las lágrimas mientras terminaban sus cartas. Aquella sesión había sido diferente a todas las anteriores, había permitido que cada uno liberara partes de sí mismo que había guardado por años. Después de un rato, uno de los jóvenes se acercó a Camila, sosteniendo su carta con las manos temblorosas. Le pidió permiso para leerla en voz alta, y con un nudo en la garganta, comenzó a compartir las palabras que había escrito a su madre ausente. Era una carta llena de dolor, de añoranza, pero también de un perdón que él mismo no sabía que llevaba en su corazón. Al finalizar, el grupo lo aplaudió, y poco a poco otros jóvenes se animaron a compartir sus propias cartas. María, que había estado observando desde un rincón, sentía el corazón lleno de orgullo al ver cómo su hija había logrado transformar su historia en un acto de sanación para otros. Se dio cuenta de que Camila, a través de su propio dolor, había encontrado un propósito que iba más allá de sus propias heridas y que ahora irradiaba una fortaleza que inspiraba a quienes la rodeaban. Al final de la sesión, Camila les propuso a todos guardar las cartas en una caja especial, una caja de recuerdos y sanación que llevaría el nombre Cartas para el Corazón. La idea era que cada miembro del grupo pudiera regresar a ella cuando lo necesitara, para releer esas palabras o agregar nuevas cartas en el futuro. Todos aceptaron emocionados, y aquella caja se convirtió en un símbolo de su viaje personal, un espacio sagrado para el dolor, el perdón y el amor. Esa noche, al llegar a casa, Camila le contó a su madre e Irene sobre la caja y sobre las cartas que todos habían escrito. Las dos mujeres escuchaban con atención, llenas de admiración, y Camila, emocionada, les entregó la carta que había escrito para su versión más joven. Gracias por darme esta vida, les dijo, con una sonrisa llena de amor. Gracias por ayudarme a encontrar mi lugar y por mostrarme que el amor verdadero es capaz de sanar cualquier herida. Esa noche, al despedirse para dormir, las tres mujeres sintieron que habían completado un ciclo, un viaje que las había llevado desde el dolor hasta la sanación, desde el silencio hasta la voz, y desde la pérdida hasta el amor más profundo y puro. Con el tiempo, la caja de cartas para el corazón se convirtió en uno de los elementos más queridos y simbólicos del grupo de apoyo. Cada vez que alguien nuevo llegaba, Camila lo invitaba a escribir una carta para expresar sus sentimientos y liberar todo aquello que no podía decir en voz alta. La caja se llenó de palabras que representaban tanto dolor como esperanza, un testimonio colectivo de historias difíciles y corazones en proceso de sanación. Una tarde, mientras Camila organizaba la reunión semanal, un hombre mayor llegó al centro comunitario. Era un hombre de aspecto sencillo, con las manos arrugadas y una expresión seria en el rostro.
Se presentó como Emiliano y explicó que había oído sobre el grupo y sobre el proyecto de la caja de cartas. Su voz era pausada y su mirada parecía cargada de recuerdos pesados. Camila lo recibió con calidez, invitándolo a sentarse y unirse al grupo. Notó que Emiliano sostenía un sobre antiguo en sus manos, como si hubiera llegado preparado para compartir algo importante. Cuando llegó su turno de hablar, Emiliano se aclaró la garganta y comenzó a relatar su historia. Contó que, hacía muchos años, había perdido contacto con su hijo, quien desapareció en circunstancias difíciles y con quien jamás logró reconciliarse. La distancia, el tiempo y los malentendidos habían dejado una herida abierta en su vida, una herida que nunca había sanado. Al hablar, la voz de Emiliano temblaba, pero su determinación era evidente. Encontré esta carta en el fondo de una vieja caja hace unos días, dijo, levantando el sobre. Es una carta que escribí para mi hijo hace más de 20 años. Nunca se la envié. No pude encontrar las palabras en aquel entonces, y después, pensé que ya era tarde. Pero cuando escuché sobre este grupo y la caja de cartas para el corazón, supe que este era el lugar donde finalmente debía dejarla. El salón quedó en silencio, y todos los presentes observaban a Emiliano con respeto y empatía. Camila le ofreció la caja, y Emiliano colocó el sobre con cuidado, como si estuviera depositando una parte de sí mismo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y al cerrar la tapa, murmuró en voz baja. Gracias por darme este lugar, gracias por permitirme decirle adiós. Camila sintió que su propio corazón se estremecía. Sabía que, para Emiliano, esta acción había sido un paso fundamental en su proceso de sanación. El grupo lo abrazó simbólicamente, dándole un espacio para despedirse y comprender que, aunque no pudiera cambiar el pasado, aún podía encontrar paz en el presente. Esa noche, Camila volvió a casa con una mezcla de emociones, conmovida por la fuerza de Emiliano y por la sanación que el grupo les brindaba a todos. Le contó la historia a María e Irene, quienes escuchaban con atención, y juntas comprendieron que, de alguna forma, la caja de cartas para el corazón se había convertido en un refugio para todos aquellos que necesitaban cerrar capítulos y encontrar un nuevo comienzo. Al día siguiente, Camila decidió añadir algo especial a la caja, una carta de agradecimiento por todas las personas que, como Emiliano, confiaban en el grupo y en su historia para sanar sus propias heridas. La escribió con cuidado, sintiendo que esas palabras representaban no solo su propia voz, sino la de todos los que, de alguna manera, habían dejado su corazón en aquella caja. Queridos amigos, gracias por creer en el poder de las palabras, en el valor de expresar aquello que guardamos en el alma. Esta caja es testigo de nuestro dolor, de nuestros miedos y de las despedidas que nunca pudimos dar. Cada carta aquí guardada es un recordatorio de nuestra fortaleza y de nuestra capacidad para sanar. Sigamos adelante, unidos por este amor que nos permite liberarnos del pasado y abrazar el presente. Cada palabra que dejamos aquí es una promesa de esperanza, una semilla que crece en nuestros corazones. Con amor y gratitud, Camila. Esa carta se colocó en la tapa interior de la caja, como un recordatorio constante de que, en aquel espacio, todos tenían un hogar para sus sentimientos. Un lugar donde podían reconciliarse con el pasado y crear un futuro lleno de paz. María, Irene y Camila sabían que, aunque su historia había comenzado con dolor, cada paso que daban se transformaba en un acto de amor que resonaba más allá de ellas mismas. Habían encontrado, en su propia sanación, la capacidad de iluminar el camino de otros, y entendieron que ese era el verdadero regalo que la vida les había dado, la posibilidad de sanar en comunidad. De ser una familia que no solo había sanado sus heridas, sino que había aprendido a curarlas de los demás. Con cada nueva carta depositada en la caja de cartas para el corazón, el grupo de apoyo creció en fortaleza y en lazos profundos. Camila comenzó a notar cómo los miembros del grupo, que antes llegaban con miradas llenas de dolor, ahora mostraban una esperanza renovada. Era como si el acto de escribir, de abrir sus sentimientos y dejarlos allí, en aquella caja de palabras y sanación, les permitiera liberarse de viejas heridas. Un día, Camila recibió una invitación inesperada. Una organización que apoyaba a jóvenes en situación de vulnerabilidad quería que compartiera su historia y el concepto de la caja en una conferencia en Guadalajara.
El evento sería en un auditorio grande, ante un público numeroso, y aunque la idea de hablar frente a tantas personas le intimidaba, sintió que este era un paso importante. Aquella conferencia podría llevar su mensaje a otros que también necesitaban encontrar paz. Al contarle la noticia a María e Irene, ambas se mostraron orgullosas y la alentaron a aceptar. Estaremos contigo en cada momento, Camila, le dijo María, con una sonrisa de orgullo. Has transformado nuestra historia en algo hermoso, algo que está ayudando a otros a encontrar su propio camino. Emocionada y llena de gratitud, Camila aceptó la invitación. Preparó sus palabras con cuidado, pensando en cómo podría transmitir no solo su historia, sino también el mensaje de sanación que había nacido del dolor y el amor de su familia. Al día siguiente, partió rumbo a Guadalajara acompañada de su madre y de Irene, quienes la apoyaban con cada paso, formando un equipo que había superado todo obstáculo. Cuando llegó el día de la conferencia, el auditorio estaba repleto. Camila sintió una mezcla de nervios y emoción al ver tantas caras expectantes, jóvenes y adultos que la miraban con atención. Con la caja de cartas en las manos, respiró hondo y subió al escenario, mientras el auditorio quedaba en silencio. Al tomar el micrófono, comenzó a contar su historia, con la misma honestidad que siempre había demostrado en su grupo. Relató cómo, de niña, perdió a su madre, el tiempo que pasó sin saber quién era realmente y el doloroso proceso de reencontrarse tanto con María como con Irene. Habló de los desafíos, de los miedos y de las emociones encontradas que experimentó al reconstruir su vida con ambas. Pero sobre todo, habló de la sanación y del poder del perdón. Esta caja, dijo, levantándola ante el público, no es solo una caja de cartas. Es un símbolo de todo lo que llevamos dentro y que no siempre podemos decir. En este espacio, todos han dejado partes de su historia, palabras que nunca dijeron, sentimientos que no pudieron expresar. Y cada carta aquí es una promesa de que la sanación es posible, de que no estamos solos. El público escuchaba en silencio absoluto, conmovido por la sinceridad de Camila y la profundidad de sus palabras. Al terminar, abrió la caja y sacó la primera carta que había depositado en ella, la carta que su madre le escribió, aquella carta que significaba el primer paso de su sanación. Con voz suave y temblorosa, leyó las palabras de María frente a todos, compartiendo el amor y el perdón que aquella carta había traído a su vida. Cuando terminó de leer, el auditorio estalló en aplausos. Camila, emocionada, vio lágrimas en los rostros de algunos de los presentes. Sentía que no solo estaba compartiendo su historia, sino también el poder de la sanación que había encontrado en el amor de su madre y de Irene. En ese momento, entendió que cada paso de su camino la había llevado hasta allí, hasta ser capaz de inspirar a otros con la fuerza de su propia historia. Al final de la conferencia, muchos se acercaron a agradecerle, a compartir sus propias historias, y algunos incluso le pidieron escribir sus propias cartas para depositarlas en la caja. María e Irene, quienes la observaban desde el público, sintieron una mezcla de orgullo y gratitud al ver cómo Camila se había convertido en un faro de esperanza para tantos. Esa noche, al regresar a la habitación del hotel, Camila miró a su madre y a Irene, quienes estaban sentadas junto a ella, y les dijo con sinceridad: «Gracias por estar a mi lado y por enseñarme a amar. Todo esto lo debo a ustedes». María la abrazó, y luego Irene la envolvió también, formando un abrazo en el que las tres sintieron la paz y el amor que tanto habían buscado. En ese momento, las tres supieron que su historia había cumplido su propósito, y que la familia que habían formado era mucho más fuerte que cualquier obstáculo que alguna vez enfrentaron. Al regresar a la Ciudad de México después de la conferencia, Camila, María e Irene sentían una nueva energía, como si cada paso que habían dado para sanar sus heridas ahora floreciera en paz y plenitud. La historia de Camila, y especialmente la caja de cartas para el corazón, había tocado a tantas personas que empezaron a llegar mensajes de distintas partes del país. Otros grupos de apoyo querían crear sus propias cajas de cartas, inspirados por el poder sanador de escribir lo que no podía decirse en voz alta. Camila nunca imaginó que su idea pudiera crecer de esa manera, pero al leer los mensajes, sentía una gratitud infinita por cada historia que ahora era parte de su vida. Un día, mientras revisaban correos juntas, Camila encontró uno que la conmovió profundamente.
Era de una joven llamada Sofía, quien había escuchado su historia en la conferencia de Guadalajara. Sofía le contaba que, años atrás, había perdido a su padre en circunstancias dolorosas y nunca había tenido la oportunidad de despedirse de él. La joven explicó que, tras escuchar la historia de Camila y de la caja, se sintió motivada a escribirle a su padre una carta que guardó en una pequeña caja que ahora atesoraba en su hogar. «Gracias por darme el valor de dejar salir todo lo que guardaba dentro», escribió Sofía. «Aunque nunca lea mis palabras, ahora siento que mi corazón está un poco más ligero». Camila leyó el mensaje en voz alta, sintiendo cómo la emoción la llenaba de nuevo. María e Irene, quienes la acompañaban, intercambiaron miradas cargadas de orgullo. Para ambas, ver a Camila inspirar a otros era como un regalo, una confirmación de que el amor y el perdón que habían construido juntas estaba alcanzando a muchas más personas. «Este mensaje me hace pensar», dijo Camila, con una chispa en sus ojos. «¿Por qué no crear algo más grande? Un proyecto en el que personas de todo el país puedan dejar sus cartas y recuerdos, como una gran caja de cartas para el corazón nacional. Algo que sea un símbolo de sanación y esperanza para todos los que quieran sanar sus heridas». María la miró con una mezcla de asombro y alegría. «Eso sería maravilloso, hija. Piensa en todos los que podrían encontrar paz, en todos los que han guardado sus palabras durante tanto tiempo». Camila, inspirada por la reacción de su madre e Irene, comenzó a esbozar un plan. Juntas, contactaron con fundaciones y organizaciones interesadas en la sanación emocional y en pocos meses lograron reunir el apoyo necesario para lanzar el proyecto. La idea era simple pero poderosa: instalar cajas de cartas en distintas ciudades, en centros comunitarios, escuelas y espacios públicos, donde las personas pudieran depositar sus cartas de despedida, de perdón, de amor, y todas aquellas palabras que por tanto tiempo habían permanecido en silencio. Cuando finalmente lanzaron el proyecto, recibieron una respuesta abrumadora. Familias enteras acudían a las cajas, jóvenes, adultos y ancianos, todos con cartas que parecían llevar consigo fragmentos de su historia. En cada carta se encontraban promesas de reconciliación, recuerdos dolorosos que necesitaban paz, palabras de amor y perdón. Camila, María e Irene recorrieron algunas de las ciudades donde instalaron las primeras cajas y hablaron con las personas que se acercaban, escuchando sus historias y compartiendo sus propias experiencias. En una de esas ciudades, una mujer mayor se acercó a Camila y le entregó una carta que había escrito para su hijo, con quien llevaba años sin hablar. La mujer le agradeció entre lágrimas por darle un lugar donde dejar su dolor, y le confesó que, al escribir, sintió que finalmente podía liberarse del peso de una tristeza que había guardado en su corazón. «Ustedes no solo me dieron una caja», dijo la mujer, «me dieron un lugar para soltar algo que pensé que siempre cargaría conmigo». Camila la abrazó, entendiendo que cada carta era un paso hacia la paz. María e Irene observaron desde cerca, sus rostros llenos de admiración y amor, sabiendo que ese proyecto ahora pertenecía a todos los que buscaban sanar, y que la historia de ellas tres había encontrado un propósito mucho más grande del que alguna vez imaginaron. Al final de ese día, mientras regresaban al hotel, María tomó la mano de su hija y le dijo con una voz suave y profunda: «Camila, has logrado algo increíble. Has dado a tantas personas la oportunidad de encontrar la paz que nosotras mismas buscamos. Estoy tan orgullosa de ti». Camila, con los ojos brillantes, respondió con una sonrisa sincera: «Todo esto comenzó contigo, mamá, y contigo también, Irene. Sin ustedes, no habría tenido el valor ni la fuerza para llegar aquí». Esa noche, las tres mujeres, unidas como una sola familia, comprendieron que su amor y sanación ahora eran parte de muchas vidas. Habían transformado su propio dolor en un legado de paz que continuaría creciendo, llevando esperanza a aquellos que, como ellas, alguna vez sintieron que sus corazones estaban atrapados en el silencio. En los meses que siguieron, el proyecto de la caja de cartas para el corazón se extendió más allá de lo que Camila, María e Irene hubieran imaginado. Desde el norte hasta el sur de México, en pequeñas comunidades y grandes ciudades, las cajas de cartas comenzaron a aparecer, convirtiéndose en lugares de sanación y refugio emocional.
Cada caja estaba decorada con mensajes de esperanza y amor, y los centros comunitarios organizaban ceremonias especiales para inaugurar cada una, invitando a las personas a escribir sus primeras cartas. Camila comenzó a recibir cartas de agradecimiento de personas que compartían cómo la caja había cambiado sus vidas, liberándolos de rencores y penas que cargaban en silencio. Las historias eran tan conmovedoras que Camila, con ayuda de María e Irene, decidió documentarlas. Crearon un libro, una especie de antología, donde reunieron las experiencias de las personas que habían encontrado en las cartas un camino hacia la paz. A través de entrevistas y relatos anónimos, el libro compartía historias de despedidas necesarias, de perdones largamente esperados y de amor incondicional que sobrevivía incluso a la distancia y al tiempo. Al finalizar el libro, Camila incluyó su propia carta, una carta de agradecimiento dirigida a su madre y a Irene, por haberle enseñado a aceptar su historia y transformarla en algo hermoso. Queridas mamá y mamá Irene. Gracias por ser mi fuerza, por mostrarme que el amor verdadero es capaz de vencer cualquier barrera, cualquier dolor. Gracias por no renunciar a mí, por luchar a mi lado aun cuando el camino era difícil. He aprendido que el amor tiene muchas formas y colores, y ustedes, juntas, me han dado el más grande de todos. Este proyecto nació de nuestra historia, de nuestro dolor y de nuestra sanación. Y gracias a ustedes, ahora es un símbolo de esperanza para quienes buscan consuelo. Ustedes son mi inspiración, mis raíces y mi hogar. Las amo con todo mi ser, y espero que este libro, y cada carta que las personas dejen en las cajas, sea un recordatorio de que la sanación es posible. Con amor eterno, Camila. Cuando el libro fue publicado, rápidamente se convirtió en un símbolo de sanación y reconciliación. Los lectores encontraban en esas páginas un espejo de sus propios sentimientos, de las heridas que guardaban y de la paz que anhelaban. El libro, al igual que la caja, se convirtió en un espacio de encuentro y de catarsis. Una tarde, en una de las últimas presentaciones del libro en Ciudad de México, el auditorio se llenó de personas de todas las edades, cada una con su propia historia. María e Irene se encontraban en la primera fila, observando a su hija con una mezcla de amor y orgullo que no podía contenerse. Al final de la presentación, Camila invitó a su madre y a Irene al escenario. Ellas, un poco sorprendidas, subieron, y Camila tomó el micrófono. Quiero presentarles a las mujeres que han hecho posible todo esto, dijo, su voz temblando de emoción. Gracias a ellas, aprendí el poder del amor, el perdón y la sanación. Ellas son mi fuerza y mi inspiración. El auditorio estalló en aplausos, y María e Irene, conmovidas hasta las lágrimas, se tomaron de las manos, sintiendo en aquel momento que todos los sacrificios, los desafíos y el dolor habían valido la pena. Después de la presentación, varias personas se acercaron a María e Irene para agradecerles y compartir cómo la historia de Camila les había ayudado a reconciliarse con sus propias vidas. Fue un momento de profunda conexión, en el que se dieron cuenta de que ya no solo eran una madre y su hija, sino una familia extendida que ahora incluía a todas esas personas que buscaban sanar sus corazones. Esa noche, mientras regresaban a casa, María, Camila e Irene caminaron juntas, sintiendo la calidez de su unidad. Las luces de la ciudad parpadeaban, y cada una de ellas sabía que el viaje que las había unido era un viaje que seguiría creciendo, transformándose y llevando luz a quienes aún buscaban consuelo. Cuando llegaron a casa, María sacó una pequeña caja, una que había guardado durante años. Con una sonrisa nostálgica, se la entregó a Camila. Este era el primer recuerdo que guardé para ti, cuando apenas eras un bebé, le dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Ahora quiero que lo tengas, porque has transformado nuestra historia en algo eterno. Camila tomó la caja, conmovida. Dentro había una diminuta pulsera, la primera que María le había puesto cuando nació, y una foto de las dos juntas. Al sostenerla en sus manos, comprendió que ese simple objeto encerraba todo el amor, la esperanza y la fortaleza que habían compartido. Al abrazarse, las tres sintieron que el pasado había quedado finalmente en paz, y que lo que tenían ante sí era un futuro lleno de amor y de propósito, un legado que perduraría en cada carta escrita, en cada corazón sanado y en cada vida tocada por su historia.